La Ventana de Ourense, espacio patrocinado e impulsado por el Polígono Virtual de Galicia. La Ventana de Ourense. Cadena SER. Seguimos na Ventana de Ourense cando son as 7:24 da tarde e, por se non se deron conta, se decíamos por duplicado, hoxe xoves volvemos ao noso espacio dedicado ao mundo empresarial da man do Polígono Virtual de Galicia, que hoxe tamén ven por duplicado. Moi boa tarde, Xosé González, xerente do Polígono. Boa tarde. David de León, abogado, moi boa tarde tamén. Boa tarde. Continuando con este repaso que estamos a dar aos sectores productivos da nosa provincia, acompáñanos hoxe José Paradelo, portavoz do sector da pizarra do UGT en Valdeorras. Que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. E, dende a Cámara de Comercio de Ourense, seu técnico Raúl González. Moi boa tarde tamén. Hola, boa tarde. Quería comenzar por unha pregunta que pode parecer sinxela, pero mellor tamén complicada de contestar. Como está o sector da minería, o sector da pizarra en Ourense? Empezou. Bueno, quizá o sector da pizarra e minería estáse un pouco, creo que o titular sería recuperándose da crise. Todavía non volveu os datos ou a situación económica que tiña no ano 2007 e 2008, pero sí que se está recuperando postos de traballo e posicionamento no mercado, no seu caso europeo, de venta. A partir de eso tamén empezamos a ver que xa empeza a traer inversores internacionais, es decir, empresas sobre todo alemáns que están comprando a grupos industriais da provincia de Ourense. Quizá eso sexa un pouco o resumen principal da situación do sector. Como venden o apartado sindical, don José? Bien, como dicía aquí anteriormente o compañeiro, efectivamente, en termos de empleo, como era no 2007, me parece a min que, por desgracia, nunca van a ser os mesmos. Non obstante, desde 2007 aos días de hoxe, lévanse perdidos no sector da pizarra, estou falando do tema de Galicia, máis de 1000 postos de traballo, que para unha zona como Valdeorras e Quiroga son moitos postos de traballo. O que pasa que tamén nestes momentos o que existan as plantillas moi definidas, son empresas con plantillas casi co 100% de contratos indefinidos, entonces polo menos hai unha estabilidade neste momento no empleo que non había antes. Pero bueno, en términos de empleo estáse manteño a situación. Quizás falábamos antes a micrófono pechado da importancia, logo incluso David imos comentar neses términos en outros sectores productivos. Falábamos tamén da especialización que tiñan eses traballadores que están en torno a eses sectores, non? Que durante moitos anos se especializaron, forman parte dun texido moi consolidado, moi contrastado, e que ao ir baixando o traballo, lóxicamente, quedanse sin traballo, pero esa cualificación impídelles unha reinserción. E ademais, como vedes o futuro? Esa xente, considerades que, deixo así o tema aberto, de que podría volver a resurxir como antaño, ou habría que plantexar un reciclaxe ou outro tipo de saídas? Bien, o tema é que, como dicía anteriormente, o empleo que había no ano 2007 pensamos que, por os temas de que a construción non vai ser o mismo que antes, pero non obstante, falaba antes co compañeiro que temos neste momento en Valdeorras traballadores moi formados no que é no sector da pizarra. Entonces é unha pena que esos traballadores non, desde a mellor, tamén voto culpa aos sindicatos, non conseguimos darlle unha formación que poderan insertar en outros traballos. E posiblemente sería bueno de que se fixera unha formación adecuada a esa xente, claro, para que se poderan resentar en outros traballos, porque na pizarra vai ser moi difícil que todos os que están ahora fora volvan outra vez ao sector. Sí, un pouco o problema a ventaxe, o problema de Barco de Valdeorras é que especializouse na minería da pizarra nun monocultivo e aí centrou prácticamente todas as súas inversións, porque ademais había demanda no seu momento, pero bueno, veñan as cousas un pouco dadas. Quizá agora xa non sexa só unha reforma do persoal ou a modificación das persoas, sino tamén dos sectores, que se podan abrir a novos sectores a zona do Barco de Valdeorras, que permita a entrada dese persoal, pero que se poda, por un lado, a demanda de empresas novas con contratos novos, co cal a formación desos empregados a vayan directamente a esas empresas. Que fazer un reciclaxe digamos progresivo, igual encaminhando esas empresas a que se reciclen tamén elas noutros sectores, non? Como podría ser o dos pellets, precisamente. Sí, pero é que nós tamén tuvemos un problema grande en Valdeorras,
porque temos ao lado unha comarca como Bierzo, que a través dos fondos Miner tuveron moitas axudas para crear empresas relacionadas precisamente ca pizarra. O sea, todo a manufactura que viña pa pizarra, en vez de fabricarse en Valdeorras, discos, fío de eso, etcétera, etcétera, como non había inversión, non había diñeiro para poder invertir, pois iba todo para o Bierzo. Entonces todo o que podía ao estar ao lado da pizarra, pues, instalouse no Bierzo, non se instalou en Valdeorras, porque había axudas dos fondos Miner, que cousa que nunca na zona de Valdeorras, nin os políticos, nin os empresarios, nin os sindicatos fomos capaces nunca de poder atraer alguna inversión desas para a zona de Valdeorras, zona de Quiroga, etcétera, etcétera. A mí me gustaba preguntar una cuestión, porque es algo que me llama la atención desde hace tiempo. Yo recuerdo de siempre que en Valdeorras había familias enteras trabajando en la pizarra. Ahora mismo en esta recuperación que se está hablando, esta posibilidad de recuperación, también esa recuperación de que puedan entrar otra vez todas las familias enteras a trabajar, o solamente se buscan aquellos cualificados de esas familias. Yo creo que en principio ya no hay esa tradición de demanda familiar, incluso a lo mejor del pasado, donde el abuelo dejaba el puesto al nieto. Eso ya no ocurre, por desgracia ya no ocurre. Es decir, ahora el mercado esa demanda, el mercado está pensado para un periodo de tiempo mucho más corto y está pensado un poco para atender la demanda que tienes en ese momento o los pedidos que tienes contratados a un plazo de 1 año o 2 años. No hay una estructura, tampoco es que el mercado, y esta crisis nos lo ha demostrado, no podemos hacer planes a 10 años que después viene el diablo y los cambia, ¿no? Entonces un poco ahora mismo esa planificación a años vista de trabajo o de vida de una empresa, por desgracia no se puede realizar. ¿Se trata de recuperar los jóvenes otra vez al trabajo o los cualificados de las familias que vuelven otra vez al trabajo? Es un poco la cuestión, los más mayores, los que están ahora en una edad. Yo creo que ambas, quizás, ¿no? Yo creo que un poco el mercado laboral de Ourense tiene un condicionante que es la edad. Es decir, por desgracia, durante muchos años mucha parte de esta inmigración ha sido de jóvenes, con lo cual cuando vas al mercado no hay tanta oferta de gente joven y sí hay esa posibilidad de gente de mayores de 45 años que sí tienen experiencia y están cualificados y, si me permite la expresión, tampoco tienen miedo al trabajo, ¿no? Sí, está claro, está claro. Sí, lo que decía ahí, sí, hace años era así. Yo me acuerdo de cuando yo era joven que lo que pensábamos todos en Valdeorras era tener 16 años, 17 años y marchar a la pizarra, porque todo el mundo se ganaba mucho dinero, efectivamente. Entonces, eso ya se acabó, porque aquí en Valdeorras yo me acuerdo de haber una colonia portuguesa grandísima, o sea, mucha gente de Portugal que vino a trabajar, que incluso se asentaron en Valdeorras y están allí ya hijos y nietos, pero lo que pasa es que ahora en este momento también se absorbió mucha gente de la minería del carbón del Bierzo, que antes empezó la crisis antes en la minería del carbón y se absorbió mucha gente de la pizarra. Pero lo que pasa que ahora, lo que decía el compañero, que sí que es razón, que ahora se va más, cuando hace falta un trabajador o algo, se va al que está cualificado y que es un trabajador que sabe que te va a rendir y que sabe que aguanta las 8 horas. El cualificado ahora mismo es el de mediana edad. El de mediana edad, claro. 45, 40 años, que se quedaron, su empresa cerró o se quedaron sin trabajo y entonces están ahí en el mercado, están ahí y... Y no muestran interés hablo en castellano también para no ser el único que habla gallego. Entonces, los sectores más jóvenes, ¿no? Porque parece que es al que va orientado casi cualquier cosa hoy en día, ¿no? Es decir, parece que cruzas un umbral de edad y tienes una capacidad fantástica de producción, eres útil para cualquier empresa, pero sin embargo te tienes que buscar un poco la vida, parece que te sientes viejo siendo joven. Entonces, ese colectivo más joven de esa zona que ha visto esta herencia, la ha vivido y demás, ¿no existe una apuesta de volver a ese cooperativismo en torno a esos sectores y demás? O, sin embargo, pues la gente se mantiene, emigra, se va? ¿Cómo va esa gente joven? Es decir, lo que pasa es que en Valdeorras, y fue una cosa que siempre lo dijimos, desde los sindicatos, desde el mundo empresarial, que había un monocultivo industrial muy importante. O sea, estaba la pizarra, estaba CEDI, la Compañía Española de Industrias Electroquímicas, que en su momento empleó a 200 y pico trabajadores, 300 trabajadores, y en este momento se quedó en una empresa pequeñita con 30 trabajadores, y a partir de ahí, pues nunca, y ahí sí que tengo que echarle la culpa pues a los políticos, porque en su momento nunca vieron que la pizarra en alguna época podía pasar lo que pasó.
por el tema de la vivienda, y entonces pues nunca se crearon alternativas a la pizarra, y al final pues da en lo que damos, porque el vino, mucho agricultor, pero eso no absorbe todos los trabajadores que se perdieron del sector de la pizarra. Y entonces, efectivamente, muchos trabajadores del sector de la pizarra que estaban aquí, pues ahora pues se fueron a la zona de Castilla y León, que la pizarra allí estaba un poquito más mejor, exactamente, sí. Y bueno, y se van, pero el panorama en este momento en Valdeorras es triste porque era un concello, comarca, que hace 8 o 10 años teníamos paro cero, y ahora estamos en más de 2.000 parados. Tengo que pedirle a don José que se acerque un poquito más al micrófono, porque se lo oye un poco en la distancia. Perdón. Y hay quizá otro hándicap dentro del mundo de la pizarra y de la minería en general, y es esa suerte de mala imagen que siempre parece que la acompaña, esa imagen de malo para el medio ambiente, malo para el paisaje, malo para la comarca porque es jugárselo todo una carta. ¿Se puede luchar contra esa mala imagen y qué hay que decir contra ella? Mira, yo contra eso, yo trabajé en una empresa, precisamente la empresa química, que siempre tuvimos muchos problemas allí, concretamente en el barco, y empleaba a muchísima gente. Cuando yo trabajaba en esa empresa éramos 200 y pico trabajadores. Y tenía mala imagen porque era una empresa que emitía emisiones a tal y qué tal, y siempre hay los sectores clásicos de un pequeño pueblo, como llamo yo al barco, que ya es una villa importante, pero siempre está, y yo lo decía, y soy trabajador, aparte de sindicalista, yo fui trabajador toda la vida en una empresa, y decía que el que tiene un puesto muy asegurado y taso, pues siempre está en contra del medio ambiente. Y yo estoy de acuerdo que hay que preservar el medio ambiente y que hay que tener las cosas bonitas, pero el trabajo también es importante. Y el tema de la pizarra, pues sí, a simple vista, en el medio ambiente, pues claro que sí, que un impacto ambiental visual fatal, porque si vamos por Casallo, y la gente que va por Casallo por ahí ve las montañas horadadas, pero también la cantidad de puestos de trabajo, la cantidad de familias, y yo pienso que ahora en estos momentos la administración pues está intentando, y aparte y los empresarios también, reformar las escombreras que había y todo eso, y pienso, pero al principio hace años se trabajaba efectivamente de otra manera. De otra manera. Quizás, hablando precisamente del otro extremo, ¿no?, de lo que acabas de comentar, Álvaro, era el sector, lo entendíamos antes, lo hablábamos también, el sector emergente, ¿no?, como ese sector de los pellets, que tendremos en monográfico para el siguiente programa. Y, digamos, como esa cara y esa cruz, David nos puede ilustrar un poquito en esos 3-4 minutos sobre ese tema. Justos, entonces. Es cara y cruz en todo, empezando porque se trata de un sector emergente, es nuevo. O sea, no hay esa tradición que hay de la pizarra, del trabajo en la zona del barco. Evidentemente no tenemos esa tradición todavía en el sector de lo que se conoce por biomasa, que no solo es biomasa, que en definitiva acaba en la fabricación del pellet, ¿no?, para consumo como combustible, pues bueno, medioambientalmente razonable y admisible, ¿no? ¿Qué ocurre? Estamos empezando, todo es nuevo, todo es nuevo realmente, y es un sector, bueno, pues que tiene que empezar a resurgir. Aquí tenemos un potencial tremendo en Galicia, se habla de que es el combustible propio de Galicia, ¿no? De hecho, en bastantes concursos lo que se establece y se pide es que el pellet que se pueda fabricar pues sea precisamente de especies gallegas, de pino gallego, ¿no? Bueno, pues es algo que está empezando. La semana que viene, evidentemente, nos dedicaremos a esto. Profundizaremos muchísimo más. Así, abuela pluma, con nuestros invitados, 1 minuto cada uno, a modo reflexivo. Empiezas tú, sí, sobre lo que hemos hablado en pizarra y demás. A ver, la pizarra sin duda es un creador de empleo y además es un marchante de Ourense en el mundo.
porque ha sido históricamente un vendedor en el mundo de un producto que se salía y que tenía una beta propia en la provincia. Quizá sus glorias también son sus pecados, es decir, el monocultivo hace que cuando tenga una bajada la pizarra le afecte a una comarca. Y después me gustaría decir que la minería ha existido con el ser humano desde el principio de los siglos y que las médulas, que son un puesto minero, es patrimonio de la humanidad, con lo cual sin duda sí tiene un efecto visual, pero también tenemos otros muchos impactos diarios que también lo tienen. Don José. Muy sí, no, se me había olvidado lo que había dicho el compañero del tema de las médulas, porque siempre se lo digo a estos ecologistas que siempre están en contra de que, pues sí, las montañas y tal, pero las médulas es la mayor aberración medioambiental que existe en el mundo y es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces yo lo único que animo desde aquí a que los empresarios de la pizarra sigan invirtiendo en la pizarra, no se demoralicen y que sigamos teniendo empleo en la comarca, porque la verdad es que Valdeorras sin la pizarra tiene pocas expectativas de futuro, por desgracia. Don Raúl González, don José Paradelo, muchísimas gracias por acudir esta tarde a la Ventana de Ourense y les esperamos de vuelta en nuevas ediciones. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. José González, David de León, a vosotros os espero la semana que viene, un jueves más, a partir de las 7:20. Aquí estaremos. Okay. Gracias. Y gracias a nuestros oyentes por hacernos compañía durante esta tarde. Mañana a las 7:20, nueva edición de la Ventana de Ourense. Decálogo. La Ventana de Ourense. Espacio patrocinado e impulsado por el Polígono Virtual de Galicia.